Bueno, pues buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por poder compartir una porción de las Escrituras. El día de hoy pues me tocó predicar. Vamos a ver el tema de servir a Dios, ¿sí? Ok. Buscamos en la RAE, que es en el diccionario de la Real Academia Española, el significado de servir. Dice que en las definiciones que encontramos está el estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Dar culto o adoración a Dios o emplearse en los ministerios de su gloria y veneración. También encontramos como el ser útil a un propósito para un determinado fin. En el latín dice que viene de hacer función de esclavo, de donde viene la palabra siervo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que Dios pues vino aquí a servir. Dice en Mateo, en el 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, entonces vemos al Señor que viene aquí a la tierra a no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Dice, no vengo a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Bueno, vemos esta imagen, el Señor sirviendo. Vemos que vino aquí a sanar enfermos, a dar de comer, a limpiar, a sanarnos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero había un conflicto entre los discípulos, ¿no? En Mateo, en el 18:1, dice, en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos, no? Porque pues ya el Señor les había dicho que iba a ir a Jerusalén y que iba a ir a padecer mucho de los ancianos y que iba a ser muerto y iba a resucitar. Pero ya entre ellos ya estaban diciendo, bueno, ¿quién va a quedar como el líder, no? De entre ellos. Y el Señor les dice estas palabras, dice en Marcos en el 9:35, dice, entonces sentándose, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, ¿no? Entonces recordamos también cuando la madre de los hijos de Zebedeo le decían, Señor, que mis hijos se sienten uno a la diestra y otro a la siniestra, dice, ¿no? Y los discípulos pues estaban molestos, ¿no? Porque pues ahora sí que quería sacar ventaja, ¿no? Pero le dice, ¿no? El sentaros a la diestra y a la siniestra no es mío darlo, sino del Padre, ¿no? Entonces, siempre el hombre quiere ser el mayor, ¿no? Pero el Señor nos dice en su palabra, en Mateo 23:12, dice, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare, dice, será ensalzado. Entonces, lo que nosotros nos dejó un ejemplo, dice el Señor, dice que nos dejó un ejemplo, dice en Primera de Pedro, en el 2:21, dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Bueno, el Señor dejó un ejemplo en todo lo que hizo, nos dejó un ejemplo, y ese ejemplo es de servir, ¿sí? Que si nosotros queremos hacernos mayores, pues que seamos servidores de todos, ¿no? Entonces el Señor puso un ejemplo, él siendo el dueño del universo, ¿sí? Se hizo pobre, se despojó de su divinidad, de su poder, de su gloria, y vino aquí como hombre, ¿sí? Dice, vemos aquel verbo hecho carne, ¿no? Y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo, de ser Dios, de ser todopoderoso, se vino a ser hombre aquí a la tierra, y y después de que murió, y resucitó, ¿sí? Dice que en esos 3 días fue y predicó a los espíritus que alguna vez fueron desobedientes, ¿no? Entonces fue hasta lo más bajo a predicarle a los espíritus que en su momento no habían creído. Entonces, de estar hasta arriba, el Señor vino aquí a la tierra, bajó y bajó hasta lo más bajo, ¿no? Entonces, es una ley de parte de Dios que todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir.
porque el Señor dice que por lo que padeció fue coronado de gloria y de honra, ¿no? Vemos aquel Jesús, dice que es hecho un poco menor que los ángeles, ¿sí? Entonces, que por todo lo que padeció fue coronado de gloria y de honra y ahora está a la diestra del Padre, pero tiene que ver con ese proceso de humillación y de servir y que nos deja ese ejemplo a nosotros, que nosotros también, si queremos ser pues grande en el reino, ¿sí? Nosotros debemos de ser servidores de todos, hermanos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué deberíamos de servirle? Hay una alabanza que en lo personal a mí me agrada, no sé si la recuerdan, se llama Agradecimiento. Y en esa alabanza habla acerca de todo lo que Dios ha hecho por esa persona, ¿no? Y dice, en agradecimiento le sirvo a mi Señor, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando Él dice que, pues, padeció por nosotros para que nosotros obtuviéramos una salvación? ¿Sí? ¿Sí? Por gracia dice la palabra que soy salvo, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Él, pues, nos salvó de una condenación eterna para no ir a un infierno, que cuando el hombre muere, cuando no cree, su alma es llevada al infierno y es atormentada en ese lugar. Y el Señor nos libra por el hecho de solo creer en Él, ¿sí? Nos libra de ir a ese lugar, nos salva, el hombre está o estamos realmente agradecidos por el hecho de pagar por nuestros pecados. Dice que por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados, Él pagó todo en la cruz y ahí se fueron todas las maldiciones y Él nos perdona. Dice que si nosotros pecamos, ¿no? Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos perdona. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con alguien que nos perdona? Dice que también al que mucho se le perdona, mucho pues está más agradecido que otros, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como agradecimiento, pues Él nos perdona, estemos agradecidos con Él y por eso le sirvamos, ¿no? Él también, en ese proceso de cuando nosotros venimos al Señor, pues venimos todos rotos, venimos todos sucios y Él nos restaura, Él nos limpia, Él nos sana, ¿sí? Dice, el que rescata del hoyo de tu vida, ¿no? El que te llena de favores, dice, el Señor es el que tiene ese poder y pues cómo no va a estar uno agradecido, ¿no? Pues Él es nuestro proveedor, ¿sí? Él nos da lo que necesitamos, el pan de cada día, ¿sí? Nos da nuestra familia, nos da todo lo que el hombre puede poseer, Él es el que nos provee, ¿no? Nos va transformando, nos cambia de ser este vaso de barro, nos va moldeando y nos va transformando y nos va cambiando, ¿no? Él es el que nos da la esperanza, ¿sí? Nos da el amor, nos da ese amor que viene de Dios. Como uno no va a estar agradecido, ¿no? Si alguien te muestra amor, pues simple y sencillamente tú das lo que recibes. Si Él te da amor, pues le damos amor. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos y servirle? Nos da un gozo, ¿no? Cuando viene el Espíritu del Señor a nuestra alma, ¿no? A nuestro espíritu, ¿no? Nos llena de gozo, nos da una tranquilidad, nos da paz, ¿no? El que seamos tolerantes nos va cambiando, nos hace que seamos benignos, bondadosos, nos llena de fe, ¿sí? Nos va haciendo que seamos más mansos y humildes, que tengamos mayor paciencia, que tengamos mayor templanza, ¿no? Todo eso, pues nos va haciendo, hermanos, que cada día seamos más agradecidos, ¿no? Estamos en deuda, ¿sí? Con el Señor dice que todo lo que nosotros podamos hacer por el prójimo o por otros, no se nos cuenta como a favor, sino por deuda, ¿no? Porque en realidad, hagamos lo que hagamos, no vamos a tener cómo pagarle al Señor, ¿no?
la alabanza esa dice que no encuentra palabras, ¿no? Para expresar cuánto está agradecido con el Señor, ¿no? Cuando estamos tristes, pues Él nos consuela, Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, ¿no? Si un amigo en lo natural nos saca de un problema, pues estamos infinitamente pues agradecidos con Él, ¿no? Y decimos, no, pues cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que yo te pueda ayudar, pues dímelo, ¿no? Entonces, si Él es nuestro amigo, si Él siempre está en las buenas y en las malas, ¿cómo uno no va a estar agradecido para poder servirle, ¿no? Él es el que nos da la fortaleza espiritual, la fortaleza física para seguir adelante, ¿no? Él es el que nos va corrigiendo cuando andamos en caminos no correctos, ¿no? Él nos corrige, nos castiga, ¿sí? Para que entremos a un mejor pacto. Él nos da esa santificación, Él es el que nos perfecciona, ¿no? Es parte de un proceso, pero Él es el que nos perfeccionará, ¿sí? Y Él es el que nos va a dar todo, ¿sí? Dice, el que venciere, dice, yo seré su Dios, dice, y poseerá, Él será mi hijo, dice, y poseerá todas las cosas. El hecho de que podamos ser hijos de Dios es algo que no cabe en el entendimiento humano de lo que representa ser hijo de Dios, ¿sí? Dice por ahí en Romanos en el 8:17 dice, y si hijos, dice, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, dice, el ser heredero, ¿no? De todo, ¿no? Todo es vuestro, dice el Señor, dice, pero tenemos que padecer juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero Él nos da, hermanos, todo, y cómo no vamos a estar agradecidos con Él, ¿sí? Y termina la alabanza y dice, en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Entonces, hermanos, yo creo que, pues, de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, ¿quién no ha recibido un favor de Dios? ¿Sí? Y el que, pues, no lo piense así, simple y sencillamente, Él es nuestro dador de vida y debemos de estar agradecidos con Él, ¿no? Y servirle, que es un honor, ¿sí? Es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Por eso es importante el que nosotros, pues, nos pongamos a examinar un poco y ver si estamos en esa parte de servirlos, ¿no? Nos conviene, hermanos, dice en Juan en el 12:26, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, hermanos, nos conviene por todos los puntos de vista que le veamos, nos conviene, porque si queremos estar con el Señor, pues tenemos que seguirle, ¿no? Seguirle y servirle. Bueno, y tiene que ver este servicio para con Dios, tiene que ver con un libre albedrío. Dentro de las leyes, hermanos, que Dios nos da, es que Dios nos da un libre albedrío, el poder de decidir si buscamos a Dios o no le buscamos. Nos da una voluntad, ¿sí? Donde tenemos esa libertad de poder decidir, ¿no? Entonces, Dios nos da esa libertad y el hombre decide si le sirve o no le sirve. Dice en Primera de Crónicas, en el 28:9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces, bueno, este fue un consejo que le dio el rey David a su hijo Salomón. Entonces, como cualquier padre que desea lo mejor para su hijo, dice, sírvele, pero de manera voluntaria. Dios quiere que le sirvamos de manera voluntaria, ¿sí? Si nosotros le buscamos, es una ley que lo vamos a hallar. Pero si nosotros lo dejamos, dice que Él también nos deja, hermanos. Dios no está necesitado de nada ni de nadie, hermanos. El Señor busca, dice, anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando encuentra a uno, ¿sí? Lo lleva,
¿sí? El Padre lo lleva al Señor, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente anda buscando quién quiere servirle, ¿sí? Y cuando encuentra uno, le va a dar los medios, todo lo que él necesite para que el Evangelio corra, para que su palabra llegue a otros. Siempre va a haber quien quiera, y cuando nosotros no queremos, pues nos hace a un lado a nosotros y levanta a alguien más, hermanos. Entonces, nosotros debemos de ser esos que digamos, heme aquí, envíame a mí, hermanos. Necesitamos levantar la mano y ponernos en enlistarnos para servirles, ¿no? Para ser siervos de parte del Señor, hermanos. Como decía el apóstol Pablo, dice, ya no, dice que él era un esclavo, ¿no? Un siervo, ¿sí? Que ya no, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de Dios, porque tiene que ver con la voluntad de cada uno de nosotros, hermanos, ¿no? Dice en Josué, en el 24, en el 14 y 15, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, Josué ahí pues dice, yo y mi casa vamos a servir. Entonces, de manera voluntaria, hermanos, nos da, el Señor siempre nos ha dicho, dice, aquí yo pongo camino de vida o camino de muerte, camino de bendición. Si oyes mi palabra y guardas mis mandamientos, camino de muerte, dice, si te vas en pos de dioses ajenos y les sirves, ¿no? Entonces, Dios nos dice a quién le vamos, aquí está, ¿no? Las opciones, ¿no? Y depende de nosotros, de cada uno de nosotros, si servimos a Dios, ¿no? Dice en Mateo, en el 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores. Dice, porque aborrecerá al uno y amarás al otro. O sea, llegará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios o a Mamón. No podemos servir a Dios o a las riquezas, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión de servir a Dios, hermanos, porque a veces el hombre se va en pos de sus propios intereses. Dice la palabra que los caminos de Dios no son los caminos del hombre, ni los pensamientos son sus pensamientos. Entonces Dios nos da un libre albedrío y el hombre va en busca de lo pasajero, pero el Señor dice que vayamos en pos de lo que no se ve, de lo que es eterno, hermanos. Entonces dice que hagamos tesoros en los cielos, donde la polilla no corrompe, ni el ladrón roba, ni mina, ¿sí? Porque donde estuvieran vuestros tesoros, ahí estará vuestro corazón. Entonces, si el hombre pues va en pos de esas riquezas, va a ser tesoros aquí temporales, terrenales, ¿sí? Y entonces cuando él muera, pues no va a haber, pues sus tesoros los habrá dejado aquí. Por eso el hombre cuando no quiere morir, porque sus tesoros están aquí en la tierra. Entonces es importante que nosotros hagamos tesoros en los cielos, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿sí? Como hombre, dice en Mateo en el 4:10, dice, cuando le dice Satanás, ¿no? Dice que si postrado ante él, dice, le adorare a Satanás, dice que le ofrece todos los reinos de la tierra, dice, porque todo esto me ha sido dado, dice, y a quien quiero lo doy, ¿no? Entonces, el Señor dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Satanás también ofrece al hombre riquezas porque siempre él quiere esas almas, ¿no? También, así como Dios quiere esas almas, aunque el Señor dice, todas las almas son mías, de manera voluntaria nos da un libre albedrío para que nosotros decidamos si le servimos o no le servimos. Pero ahí muy claramente dice al Señor tu Dios
adorarás y a él solo servirás. Dice también en Malaquías, en el 3:18, dice, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, el Señor, hermanos, a final de cuentas, acuérdense, hay un juicio en donde vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y pues aquí en este tiempo debemos de servirle a Dios, hermanos, porque el Señor va a hacer esa clasificación del que le sirve y del que no le sirve. Actualmente pues tenemos que servir, ¿sí?, al Señor Jesucristo, ¿no? Dice, vamos a ver esta parábola que habla acerca de los talentos. Dice en Mateo, en el 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos, y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos, y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente siervo, ¿sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, es muy claro este pasaje, esta parábola. El Señor pues nos da dones, hermanos, ¿y qué hacemos con esos dones? Bueno, pues el Señor pues nos va a pedir cuentas cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor. Entonces, lo que tengamos, los que Dios nos haya dado como dones a través del Espíritu Santo, pues tenemos que obrar, hermanos, también lo que nos ha dado, hermanos, también nos los va a demandar. Si nos dio mucha sabiduría, dice que al que mucho se le dio, mucho le será demandado. Tenemos un conocimiento profundo de la palabra. Es muy importante que nosotros lo demos a otros, hermanos, porque el Señor nos los va a demandar. Es una responsabilidad de parte nuestra el que nosotros llevemos este evangelio, esta palabra profunda a muchos hermanos, ¿sí? Porque pues si nosotros no apercibimos a nuestros hermanos de ese juicio que viene, pues se nos va a hacer demandada esa sangre, ¿no? Y si nosotros, si ellos, pues ya toman su propia decisión, pues nuestras manos estarán limpias, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros habremos hecho ese trabajo de apercibir, de llevar a los hermanos esa salvación pues, a muchos que no la conocen,
llevar ese juicio que es castigo, llevar, a anunciar, a percibir que viene ese juicio para el pueblo de Dios, que puedan ser santificados. Entonces es nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad que otros también conozcan, hermanos. Entonces se nos va a demandar todo esto y tenemos que dar cuentas, hermanos. En Deuteronomio, en el 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, pues sabemos esos dos mandamientos que el Señor resumió toda la ley en esos dos grandes mandamientos de amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso es lo que pide Dios de nosotros, hermanos, también. Entonces hay que hacerlo. Dice en Efesios, en el 6:5 y 6, dice: siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Bueno, sabemos, hermanos, que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que os apartéis de fornicación, hermanos. Entonces no debemos de agradar a nuestra carne, hermanos, no debemos de agradar a los hombres, sino debemos de agradar a Dios, hermanos, haciendo su voluntad y no la nuestra, hermanos. Es muy importante. En Hechos, en el 20:19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones y que me han venido por las acechanzas de los judíos, hablando del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, hermanos, debemos de servir de manera humilde, de manera sencilla. Dice que nos alleguemos a los humildes, ¿no? Que el Señor da gracia al humilde y que al altivo lo mira de lejos, ¿no? Entonces, debemos también de aprender esa humildad de parte del Señor, ser de manera sencillos, ¿sí? Y servir, porque si queremos ser grandes tenemos que ser servidor de todos, hermanos. ¿Sí? Dice en 1 Corintios, en el 15:58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, todo el trabajo que hagamos para el Señor nos los va a recompensar, hermanos. ¿Sí? Él es fiel y poderoso, Señor. Sus palabras son verdaderas, ¿sí? Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dice lo cumple, hermanos. Entonces nosotros debemos de trabajar en el Señor. En la iglesia, hermanos, no todos, el cuerpo, pues tiene diferentes funciones. Unos son ojos, unos son oídos, otros son boca, otros son brazos, otros son dedos, otros son manos, piernas, ¿sí? Entonces, cada uno, hermanos, el Señor les da una función, pero nosotros debemos de buscar para qué fuimos llamados, cuál es el propósito por la que estamos aquí en la iglesia donde se congreguen, hermanos, en la iglesia donde estén. Si el Señor los llamó, dice que el Señor puso 5 ministerios, ¿sí? Dice, puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿sí? Y cada uno los puso con una función diferente, ¿sí? Cada uno con una función y a final de cuentas es para la perfección del cuerpo de Cristo, para que el hombre llegue a esa perfección. Entonces, hermanos, cada uno tiene un ministerio, ocúpese en ese ministerio. Cada uno, hermanos, el Señor nos llama con un propósito. Hay que buscar ese propósito, ¿sí? Donde estemos, hermanos, necesitamos servir. Siempre es mejor dar que recibir. Es mejor servir que ser servidos, hermanos, ¿sí?
Bueno, y pues también pues nos conviene servir, dice Juan 4:36, dice, el que recibe salario y llega fruto para vida eterna, para que el que siembre también goce y el que ciega, dice. Entonces necesitamos, hermanos, unos son los que siembran y otros son los que ciegan, pero ambos, hermanos, tienen su recompensa, hermanos. Es muy importante que si el hombre está sembrando la palabra, que lo siga haciendo, que siga llevando ese mensaje a donde no conocen la palabra del Señor. Dice que hasta que su palabra llegue hasta lo recóndito de la tierra, ¿no? Entonces se debe de cumplir, se tiene que cumplir porque todo lo que está escrito dice que una jota ni una tilde va a perecer hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Siga haciéndolo, hermano, ¿sí? Y al que le toque cegar, que también lo siga haciendo, hermanos, que cieguen ese trabajo, ¿no? En Gálatas, en el 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que nosotros, hermanos, sembramos es lo que vamos a cosechar, ¿sí? Entonces dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, hermanos. Eso es lo que nos conviene, hermanos. Trabajar para lo espiritual, dice la palabra, dice trabajar. Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, hermanos, también nosotros tenemos que trabajar por esa comida que a vida eterna permanece. A veces nos afanamos de las cosas naturales. Vemos el pasaje donde las dos hermanas, hablando de Marta, ¿sí? Pues se afanaba en los quehaceres naturales y pues decía, Señor, ¿qué no es? Mi hermana pues está ahí escuchando la palabra, dice, y yo estoy aquí afanosa, ¿no? Y el Señor le responde, dice, pues que a ella se le había concedido el hecho de escuchar la palabra y que se le iba a dar. Nosotros, hermanos, también tenemos esa dicha de poder escuchar la palabra y obrarla, porque dice la palabra, no los oidores son justos para con Dios, sino los hacedores. Tenemos que oír y hacerla rema, hermanos, ¿no? Entonces, trabajar por esa comida que a vida eterna permanece, porque en lo natural, pues nos afanamos también, nos preocupamos, ¿no? Del qué vamos a comer, del qué vamos a vestir, ¿sí? Pero dice que todas estas cosas buscan las gentes, ¿no? Que el Padre dice, sabe que tenemos necesidad, ¿sí? Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, hermano. Entonces, debemos de trabajar, ¿sí? Para el Señor, para el Señor sea el que nos recompense. No hay ningún galardón que se compare con el premio que va a dar el Señor Jesucristo, con el trabajo que recibir en lo natural, en lo humano, ¿no? Entonces es muy importante que sí trabajemos porque es parte de algo cotidiano, porque dice la palabra que el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Pero también tenemos que trabajar por por lo espiritual, por la vida eterna, ¿no? Entonces, esa vida eterna viene a través de Jesucristo, pero tenemos que hacer su voluntad. Dice, en aquel día me dirán, dice, en mi nombre, dice, en mi nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, dice, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Dice, solo los que hagan la voluntad de mi Padre, dice, entrarán al reino, ¿no? Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación y mayormente la perfección. En Lucas, en el 22:28 dice, empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa y en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
La recompensa, hermanos, para, pues, por servir aquí en este tiempo, por trabajar para el Señor es muy grande, ¿no? El Señor, pues, nos ofrece un reinado milenial, primero aquí en la tierra, ¿sí? Cuando el Señor venga, dice que en Apocalipsis 26 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi el alma de los degollados, dice que no habían recibido, que tenían la palabra de Dios, que no habían recibido la marca en la mano derecha ni en sus frentes, dice, y vivieron y reinaron con Cristo Jesús 1000 años. El Señor tiene un premio de reinar, el hombre de reinar con Cristo durante 1000 años aquí en la tierra, ¿no? Entonces, y por supuesto también en los cielos durante una eternidad de eternidades. Dice, y reinaremos con él para siempre jamás. Entonces es muy grande lo que el Señor nos ofrece, ¿sí? Y también, por supuesto, dice en Romanos en el 2:7, dice a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad y la vida eterna, ¿no? O sea, el hombre ha pues buscado a través de muchas cosas que el hombre pueda vivir por muchos años, ¿no? Cuando el Señor pues nos lo ofrece, ¿sí? Dice, el que tiene a Cristo tiene la vida, ¿no? Entonces nosotros a través de Jesucristo podemos tener vida eterna, a través de su Padre tenemos vida eterna e inmortalidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar servir, ¿no? Dice en Daniel también en el 7:27, dice, y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, dice, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Bueno, también queremos que nos sirvan, pero primero tenemos que servir. Es un proceso, hermanos. El Señor es el segundo, ¿sí? Después del Padre, y todos le sirven. Dice que los que están arriba, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra se doblan, ¿no? Ante Él y le sirven, ¿sí? Dice millones de millones le servían, le sirven al Señor, ¿no? Entonces, también si nosotros queremos estar en ese cuerpo de gobernación que Dios nos ofrece, la dicha de ser hijos de Dios, bueno, pues también nosotros aquí tenemos que ganarnos ese derecho y servir, ser servidores. Dice, ya para culminar, dice en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, hermanos, necesitamos servirle, hermanos. Pues eso es todo. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Amén.